Bueno, buenas tardes a todos. Hoy iniciamos el módulo de genética. El encargado de dictar esta parte es el doctor Luis Dixon. Es investigador de la Fundación Nacional de Desarrollo de la Biotecnología de Venezuela y representante de Venezuela en la International Goat Association, que es la organización internacional de la caprinocultura. A su vez es vicepresidente de Azocanarias, que es la Asociación de Criadores de Cabras Canarias en Venezuela, y es, bueno, entre los que lo conocemos, un fanático investigador, pero investigador como nos gusta a nosotros, que es el investigador que investiga en función de los productores. Antes de la presentación del doctor Dixon, le vamos a dar entrada al doctor César Olivaguel, de Perú, que es el encargado de una presentación que va a ser corta para que todos estemos al tanto de algo que ALEPRIC va a realizar el año que viene. César, por favor, tu presentación. Ante todo, muchas gracias, doctor Patricio, y buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es César Olaguibel, yo soy el anfitrión prácticamente del 13º Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camellos Sudamericanos, que se desarrollará el próximo año 2024. Este congreso va a tener 2 etapas: un precongreso que va a ser el 23 y 24 de septiembre, y el congreso propiamente dicho, que serán los días 25, 26 y 27 de septiembre del año 2024. Quedan cordialmente todos invitados. Este congreso se desarrollará en Perú, en el departamento de Ayacucho, que está ubicado a una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Ayacucho es una tierra muy cálida, un clima templado. Se caracteriza también porque tiene la mayor población de vicuñas a nivel mundial. Y pues no me queda más que agradecerle a usted, doctor Patricio, por darme estos pequeños minutos para hacer la invitación a todos los presentes. Y los esperamos en Perú el próximo año, a partir del 23 al 27 de septiembre, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. Muy amable, doctor, y gracias. Yo, César, te agradezco a vos de haber bajado un poco, porque en el 2011 Jaime Ruiz nos hizo subir a Huancavelica. Sí, doctor, sí, sí, sí. Y los que trabajamos sobre superficie, los primeros días no la pasamos bien. El zorrocho es insoportable. Muchísimas gracias, César. Creo que quedan todos invitados por parte de ALEPRIC para el congreso, el 13º Congreso de ALEPRIC el año que viene, como dijo, en Ayacucho, Perú, y haremos el esfuerzo todos en ver cómo colaboramos y llegamos allá con el grupo de amigos de ALEPRIC. Gracias, César. Los dejo ahora con el doctor Luis Dixon. Luis, son todos te escuchan. Ante todo, gracias, Patricio. Quiero agradecer a Patricio Dayenov por esta amable invitación a compartir algunas de las experiencias que hemos tenido a lo largo de 34 años de laborar, tanto en investigación como en producción y docencia en cabras y ovejas en nuestro país, Venezuela, en mi país. Bueno, esta ponencia que les quiero compartir, yo la llamé, la titulé Consideraciones en el mejoramiento genético de cabra y oveja. No pretende ser una clase de genética. Yo soy profesor de genética en posgrado en la Universidad Regional, acá en la UCLA. Pero entiendo que la mayoría de la audiencia son productores y esos son más a los que me gusta dirigirme. Voy a hacer todo lo posible porque sea lo más sencillo y que les llegue a todo lo que trato de transmitir aquí. A estas alturas de la humanidad,
Les pido disculpas si tengo algún inconveniente con la aplicación, pero voy a tratar de pasar la página. Ok, perdón, se me fue muy adelante. Está un poco lenta ya. A estas alturas de la humanidad, la mayoría de nosotros conoce y maneja muy bien los términos de la genética. Tratando de regresar esto. Disculpa un momentico. Tratar de irme a pie, entonces. Les decía que a esta altura de la humanidad, ya la mayoría de nosotros maneja los términos de genética. Gracias a los trabajos que hicieron desde hace más de un siglo. Primero Gregorio Mendel, después los famosos Watson y Crick cuando descubrieron propusieron el primer modelo del ADN, y pasando por supuesto por las teorías de Darwin, de la evolución, como fuimos pasando de generación en generación algunos rasgos y algunas características. Esto es lo que es la genética. La genética es la ciencia que estudia la variación y la transmisión de rasgos de un individuo, de una población o de una especie de una generación a la siguiente. Está gobernado principalmente por la unidad básica, que es el gen, que no es más que un segmento de ADN que codifica para la producción de una proteína por lo general. Hay términos que ya manejamos y lo hacemos a veces muy alegremente, como es el genotipo y el fenotipo. La mayoría de los productores hablamos muy bien de que el fenotipo de esta cabra o el genotipo de este ovejo, y realmente nos confundimos. En la mayoría de los casos estamos confundidos con qué representa el genotipo y qué es el fenotipo. Voy a hacer unas aclaratorias aquí de los términos básicos para que después entremos a ver algunas experiencias. El genotipo es el conjunto de genes que definen un rasgo o una característica, ¿verdad? Estos genes definen, en el caso más sencillo, por ejemplo, el color de los ojos. En los casos más complicados, un conjunto de genes definen la producción de leche o la grasa en la leche. El fenotipo es el valor que toma la expresión de ese conjunto de genes, es decir, lo que en realidad podemos medir. Nosotros no podemos medir los genes, pero sí podemos medir la expresión de ese conjunto de genes, que es el fenotipo, ¿no? La producción de leche la podemos medir, el peso al destete de un cordero, el peso a edad de matadero de un bovino, en fin. Lo que podemos medir es lo que nosotros denominamos fenotipo. Avanzando un poquito más, bueno, habría que decir que hay características que son de tipo cualitativo y características que son de tipo cuantitativo. Las características de tipo cualitativo son aquellas que están codificadas por un par o por un poco de pares de genes. Obedecen las reglas de ser heterocigosidad y la dominancia o la recesividad. Son normalmente codifican cosas muy sencillas, ¿no? El ejemplo básico es el color de los ojos, como ya les expliqué.
Sin embargo, no tenemos la suerte nosotros los productores de cabras y de ovejas, de ganado en general, de que las características que a nosotros nos interesan estén dentro del rasgo de las cualitativas. Normalmente están en el rango de las características cuantitativas. Y estas están codificadas por muchos genes, normalmente cientos de pares de genes, como son los que intervienen en la producción de leche, en la ganancia de peso, la calidad de la leche o la carne, en fin, todas características de tipo cuantitativo que están gobernadas por muchos genes. Todavía en la mayoría de ellas no se conoce todos los genes que, a pesar de los avances que se ha tenido en la genética molecular en estas últimas décadas, no se conoce a ciencia cierta cuáles son todos los genes que intervienen en estas características. Se sabe que son muchos pares, se han identificado muchos cientos de pares, pero no se tiene seguridad en la mayoría de los casos de estas características cuantitativas. Entonces eso nos hace complicado el tema de hacer mejoramiento genético, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Y cuando hablamos de genética, hay otro término que normalmente utilizamos y decimos que es que ese fenotipo, esa expresión de esos genes que nosotros podemos medir, o que lo hacemos, como es la producción de leche, y valga la redundancia, están gobernadas por el genotipo, por esos genes, pero también por el ambiente. Y aquí muchos productores dicen que enseguida vamos y decimos que la mejor genética entra por la boca porque es la alimentación, sí, y eso es en parte cierto, pero el ambiente reúne muchas más características que solamente la alimentación. Estamos hablando del clima, estamos hablando del manejo sanitario, estamos hablando de inclusive las instalaciones que protegen, donde se resguardan nuestros animales. Por supuesto, la alimentación, todas esas son parte de lo que se llama el ambiente. Y la interacción que hay entre los genes que tiene ese individuo, ese animal o ese conjunto de animales, ese rebaño, y la interacción con ese ambiente es lo que va a definir realmente ese fenotipo, esa expresión que nosotros vamos a ver y medir. Cuando somos productores, los geneticistas, tenemos varias herramientas que podemos utilizar para mejorar genéticamente nuestro rebaño. ¿Y por qué mejorar genéticamente nuestro rebaño? Bueno, porque sencillamente siempre queremos más. Nosotros los productores, los investigadores, el ser humano como tal, siempre aspira más de su rebaño. Nunca estamos totalmente conformes con la producción de leche que tenemos, y si estamos conformes con la producción de leche, entonces queremos mejorar la calidad de la leche, y si estamos conformes con la producción de leche y la calidad de la leche, entonces queremos mejorar algún otro rasgo que tenga nuestro rebaño. Entonces, siempre hay espacio para el mejoramiento genético. Y hay varias herramientas que se pueden utilizar para hacer mejoramiento genético. Aquí vamos a hablar de las dos principales, que son la selección, ¿verdad? Que es permitir escoger cuáles van a ser los padres de las futuras generaciones, conociendo, por supuesto, el fenotipo de nuestro rebaño, habiendo medido nuestro rebaño, nuestra población que queremos cambiar, haciendo selección de los mejores animales para las características que nosotros que estamos buscando mejorar. Normalmente en la selección el progreso es lento, porque como les expliqué ya, como les dije ya, hay muchos genes que intervienen en estas características productivas, y a veces cuando hacemos la selección empezamos en un buen camino y a veces nos desviamos, o inclusive a veces podemos echar hacia atrás con la selección de algunos animales que no transmitieron lo que nosotros deseábamos, ¿verdad? Pero normalmente el progreso es bueno,
es confiable, se queda fijado en la población y a través de programas élite, donde podamos en un rebaño o en un grupo de rebaño élite, como le digo, tener los mejores animales y luego a través de herramientas reproductivas poder diseminar esos genes a muchos más rebaños, se pueden hacer avances significativos en poblaciones grandes, ¿no? Así es como se ha hecho normalmente el avance, por ejemplo, en la ganadería bovina, en la raza Holstein. Tiene hace muchos años un programa de selección de los mejores animales, y esos son los que se llevan a través de inseminación artificial y otras herramientas, pues a los rebaños que se quieren mejorar. Otra cosa que hay que conocer y que revisar es que la mayoría de las características de los individuos se comportan de manera normal, ¿no? Hay una ley estadística, digámoslo así, concepto estadístico, que nos dice que la mayoría de las características productivas de los individuos están distribuidos de una manera normal. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si nosotros agarramos un grupo de individuos, vamos a hablar de 10 individuos, y los medimos, por ejemplo, para su altura, y sumamos la altura de todos esos individuos y la dividimos entre el número de observaciones, el número de individuos que tenemos, y nos da un promedio de, digamos, 1,60 m. La mayoría de la población va a estar cercana a ese 1,60 m. Y aquí es donde se habla de la curva de distribución normal, ¿verdad? Podemos sacar de esa distribución normal, de ese promedio, cuál es la desviación estándar, ¿no? Y la desviación estándar no es más que la sumatoria de todas las diferencias que hay de los 10 individuos que tomamos allí las medidas, de la media, dividido entre, el número de observaciones menos 1, ¿verdad? Esto nos va a dar, por ejemplo, la desviación estándar. Digamos que en ese ejemplo que les puse de 1,60, la desviación estándar es de 5 centímetros. Entonces quiere decir que la mayoría de la población, casi el 70%, el 68,3%, va a estar entre de 1,60 hacia abajo, o sea, 1,55, y de 1,60 hacia arriba, 1,65. Dijimos, el promedio es 1,60, una desviación estándar hacia abajo sería 1,55 y una desviación estándar sería 1,60. Y el 95% de la población va a estar en 2 desviaciones estándar. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Bueno, porque cuando vamos a hacer selección, nos interesa seleccionar para nuestra característica los individuos que están en los extremos de esa curva, ¿verdad? No nos interesa seleccionar los individuos promedio, los que están cercanos al promedio, porque esos no nos van a hacer avanzar muy rápidamente. De hecho, nos pueden hasta retroceder si seleccionamos los individuos que están por debajo del promedio. Tenemos que seleccionar los que están por encima del promedio para la característica que estamos tratando de mejorar, ¿verdad? Y normalmente se escogen los que están a 3 desviaciones estándar, entre 2 y 3 desviaciones estándar de ese promedio. Entonces, a veces resulta un poquito complicado, pero es bueno saber que si tenemos un rebaño, lo primero que tenemos que hacer es tomar medidas de lo que estamos haciendo. Tomar medidas de producción de leche, tomar medidas de crecimiento, llevar registro. Y
Si queremos hacer selección, entonces tomamos esos registros y a través de una estadística básica podemos plantearnos un programa de mejoramiento genético a través de selección. Hay otra herramienta muy buena que tiene que ver con este tema de la selección. Y es lo que nosotros llamamos, los geneticistas llaman, las pruebas de progenie. Normalmente, sobre todo en el tema de las cabras y las ovejas, hay muy poco registro, no sé en sus países, pues sé que hay de muchas nacionalidades aquí, pero en Venezuela el tipo de cría de cabras y de ovejas ha sido muy tradicional. Poco registro, poco manejo zootécnico y poca información de los animales. Y entonces la selección se hace muy al ojo por ciento, llamamos nosotros. Sin embargo, en los países donde se ha obtenido mayor avance en el tema de la producción de leche, en el tema de la producción de carne con cabras y ovejas, es porque llevan una selección muy rigurosa, llevan registros muy rigurosos y se han planteado lo que nosotros, les decía, llamamos pruebas de progenie, que es determinar el valor genético de un animal, de un semental, por lo que él transmite, lo que él realmente transmite. Y aquí vamos a otro tema que normalmente toco con los productores. Los productores son muy dados a ir a las ferias y ver los animales más bonitos y seleccionar y comprar animales de otros productores que se ven bonitos. Bueno, eso es seleccionar a través del fenotipo, ¿verdad? Seleccionar a través de lo que vemos. Si es para una característica que es de una heredabilidad alta y podemos, ¿cómo se llama?, guiarnos por lo que vemos, está muy bien. Pero en el tema, por ejemplo, de producción de leche, no podemos seleccionar un semental por su producción de leche, porque sencillamente él no produce leche. Produjo leche su madre, su abuela, sus hermanas, y eso puede ser una guía. Eso, sin embargo, no nos dice el valor real de ese semental. No podemos estar seguros si él transmite o no esas características que heredó de sus ancestros, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos más nada, pues nos podemos guiar por el pedigrí y por la información que tenemos de los ancestros de un determinado animal. Sin embargo, la mejor determinación que hay es saber cuánto dan sus hijas. Y para eso se han elaborado programas bastante rigurosos, bastante complejos, pero muy efectivos, que permiten probar un semental en varios rebaños y luego de que tenemos la información de cómo se comportaron sus hijas para la característica que estábamos mejorando, es decir, vamos a tomar el caso de producción de leche, que les tengo en pantalla, podemos hacer una clasificación de ese animal, una verdadera determinación de cuál es su valor estimado de cría, es decir, cuál es su valor como reproductor, cuánto de esos genes que él tiene transmite a sus hijas para la característica que nosotros deseamos. Y bueno, y aquí le tengo en la siguiente lámina un ejemplo. Este es de una compañía francesa, no vale la pena entrar en nombre y tal. De hecho, tengo aquí una guía muy vieja del año 99 al 2000, pero sí para que vean dónde están los machos que están, los nombres de los machos están a la izquierda, y ahí van a ver una columna que dice número de filis, eso es número de hijos. Y fíjense cómo dependiendo del comportamiento de sus hijas, entonces se le da una puntuación
para producción de leche, para la transformación de esa leche a queso, en fin, de distintas características que se han propuesto mejorar en este programa que les estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Esto es en Francia, donde hay aproximadamente 600.000 cabras bajo un programa de mejoramiento genético a través de inseminación artificial. Bueno, fíjense, ustedes podrán ver ahí el caso de Florentín. Tiene 1.252 hijas. Bueno, cuando nosotros decimos que Florentín tiene 4 estrellas para producción de leche, o sea, lo máximo que puede obtener dentro del índice que construimos para producción de leche, es porque estamos bien seguros de que así es, porque ya 1.252 hijas nos demostraron que eso era lo que en realidad producía. Y estas 1.252 hijas están distribuidas en muchos rebaños, o sea que se diluye el tema del ambiente, del efecto del ambiente, y se concentra en lo que realmente tiene ese animal como valor genético, ¿verdad? Esto de manera muy coloquial se lo estoy explicando para no entrar en temas, para no irnos más a profundidad genéticamente, ¿verdad? La otra herramienta que tenemos los productores y los geneticistas es el mestizaje, y es la que más se utiliza, ¿no? El mestizaje implica cruzar 2 o más razas para aprovechar las bondades de esas razas en un solo animal, es decir, en un solo tipo de animal. Sin embargo, es la más utilizada a nivel mundial, una de las herramientas más utilizadas, y normalmente los productores, cuando usted le habla de mejoramiento genético, la gran mayoría tiene como concepto mestizaje, ¿no? Y en realidad no es la única herramienta, es una de las herramientas genéticas, y ni siquiera es la mejor, ¿no? Y vamos a explicar por qué. El mestizaje tenemos que partir primero de una raza base, la que tenemos normalmente localmente, ¿no? Y en este caso, en nuestros países tenemos nuestro ganado criollo, las cabras criollas, las ovejas criollas, y que a pesar de ser animales muy rústicos, normalmente son muy adaptados a las condiciones ambientales, al clima, a la vegetación existente, a la alimentación que hay, son animales que no son del todo muy productivos. Entonces, optamos por irnos a seleccionar animales de otras razas con las características que deseamos y cruzar nuestros rebaños con animales de esas razas. Eso es lo que se llama mestizaje. Y aquí siempre, como digo, tenemos que partir de algo que ya tenemos, como les venía diciendo, en el caso de Venezuela, y sé que en el caso de la mayoría de nuestros países está lo que es la cabra criolla. En el caso de Venezuela es una cabra de baja producción de leche que no llega a los 400 gramos por día, en lactancias que difícilmente llegan a los 150 días, por lo que si la consideráramos y la comparáramos con otras razas de cabras, diríamos que no es muy buena productora de leche. De paso, si la quisiéramos catalogar como un animal productor de carne, también se utiliza para el consumo de su carne. El peso promedio al destete que tiene en el caso de la cabra criolla venezolana es apenas de 9 kilos, un peso al destete de 3 meses, lo que la hace también muy poco deseable desde el punto de vista de producción de carne. Sin embargo, tiene características muy positivas, como es que son animales muy rústicos y de gran adaptabilidad. Son capaces de caminar 6-7 kilómetros diarios para tratar de llenar sus requerimientos nutricionales, normalmente en zonas semiáridas y áridas donde la vegetación xerófita tiene una baja capacidad de sustentación.
¿verdad? La vegetación existente. Y estos animales son capaces de sobrevivir, reproducirse y todavía dejar algo de producción para la familia. Entonces son animales que tienen características positivas y que con el tema del mestizaje pues se ha ido diluyendo, o a veces no estamos muy conscientes de que va desapareciendo. La cabra criolla venezolana también hemos conseguido en trabajos más recientes que hemos hecho en conjunto con otros investigadores, por ejemplo, genes de resistencia a ciertas enfermedades como la paratuberculosis o la brucelosis, e inclusive hemos conseguido animales candidatos a tener genes de resistencia a parásitos, ¿verdad? Entre otras cosas positivas que tiene la cabra criolla. Bueno, pero eso es lo que hay. Y la mayoría de los productores ha tomado esa cabra criolla, por lo menos en nuestro país, y la ha mestizado con razas importadas. Hay un trabajo que les voy a señalar acá, que es un trabajo muy completo, espero que tengan tiempo de revisar más adelante, que son los trabajos del doctor Omar García Betancourt. El doctor Omar García Betancourt fue un investigador del FONAYAP, del antiguo, antes de que se convirtiera en INIA Venezuela, el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y se pasó casi 30 años estudiando a la cabra criolla y el comportamiento de los mestizos obtenidos del cruce de estas cabras criollas con distintas razas importadas, distintas razas que se estaban introduciendo al país. Entre ellas tenemos la Anglo-Nubian, tenemos la alpino francés y la Toggenburg. Aunque se estudiaron otras razas, le voy a hacer énfasis en estas tres porque son de las más conocidas a nivel mundial también, ¿no? Son razas de origen europeo que han colonizado otras regiones del mundo, han llegado a América y se han utilizado bastante en nuestros países, ¿no? Bueno, este estudio que les voy a comentar se hizo en una finca de 700 hectáreas, ¿verdad?, de vegetación xerófila, y lo que se hizo fue imitar en esa finca el manejo que le daba el productor tradicional, y que no es mucho. El productor tradicional lo más que hace es soltar los animales al libre pastoreo en la mañana. Acá en Venezuela el productor no camina con su rebaño, es decir, no guía su rebaño, realmente no es un pastor, sino que es un cuidador de rebaño. Lo que hace es soltar los animales se van solos a caminar 6-7 kilómetros y por la tarde regresan, y si algún animal no ha regresado solo, pues sale a buscar a ver dónde se quedó en la vegetación, ¿verdad? Eso se simuló en esta unidad de producción existente en aquel momento, y aquí tengo que decirle que hasta hace 20 años el 99% de los productores en Venezuela eran criadores tradicionales. Solamente a partir de 10 años para acá hemos tenido un boom bastante grande de criadores tecnificados, al punto de que en el acento los criadores que existen son criadores tecnificados. Ha habido una evolución, pero entrando en el tema del comportamiento de estos mestizos, los trabajos muy importantes porque da cuenta de lo que es el tema de la adaptación, ¿no?, de estas razas importadas en nuestras condiciones. Y en la tabla que les muestro allí podrán ver que está el primer nivel de mestizaje, que es un media sangre nubia con media sangre criollo, ¿verdad? 50% de genes del nubia y 50% del criollo, y pueden ver la producción de leche por día. Estos mestizos sí tuvieron un leve aumento de producción de leche,
y sí aumentaron en casi un mes la duración de la lactancia, pero sin embargo, si ven la última, el porcentaje de la mortalidad. Es lógico pensar que si tenemos una leve mejoría y es lo que pasa frecuentemente si tenemos una, pasamos de 3/4 de nubia a 1/4 de criollo, y entonces nos damos cuenta que esa asunción que habíamos hecho en un principio de que si seguíamos introduciendo más sangre foránea y vamos a elevar los niveles de producción, no es así. Aquí podemos ver que en esta tabla podemos ver que el nivel de producción de leche no aumenta, se mantiene prácticamente igual, inclusive un poco por debajo del nivel de media sangre. La duración de lactancia se mantiene igual. Sin embargo, si vemos la última columna, el porcentaje de mortalidad es de 6%. Eso es casi igual de ese mestizaje. Y aquí es donde le doy yo hago el mayor énfasis. Imagínense que usted es un técnico o un productor que le está recomendando a otro productor y le dice, mira, yo metí un Anglo-Nubian en mi rebaño y los animales que me nacieron me dieron más producción de leche, y casi el doble de producción de leche de mis cabras criollas. La asunción lógica es, bueno, volverlo a hacer nuevamente con ese rebaño media sangre que me quedó, y entonces nos vamos a encontrar que ese rebaño no va a sobrevivir, no se va a adaptar, el 50% se va a morir. Imagínense, si usted es un técnico y le recomendó a los productores que utilizara el mestizaje con Anglo-Nubia y se le muere la mitad de los animales que le nacieron, ¿qué va a pensar ese productor de usted? Por eso es que es importante para los técnicos que están escuchando esto que tomen en cuenta este tipo de trabajo. Y si vemos las otras razas, pasa prácticamente lo mismo, por encima del 100% de la producción de leche de criollo, pero sin embargo, fíjense los porcentajes de mortalidad en todo un año. Los animales no se están adaptando. Y en estos trabajos, ustedes pueden consultarlo después, los que estén interesados, muchos de ellos están en internet. Se midieron otras características como entre parto, el número de esos características negativas aumentan de manera exponencial a medida que vamos elevando el nivel de sangre foránea en comparación a la sangre criolla. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Que bueno, que para cría tradicional, criolla, sino mejorar o seleccionar animales dentro de nuestra misma raza criolla, es decir, hacer el método al que habló, que va a ir hacia el puro por cruce, porque bueno, yo no quiero más nada que ver con la raza local, con la raza criolla, y quiero llevarlo, convertir ese rebaño en un rebaño, por ejemplo, de alpino francés puro. Le digo que le va a tomar bastante tiempo, de 10 a 12 años, para llegar al puro por cruzamiento, que es el nivel de 31 que es donde normalmente se considera, a partir de la cuarta o quinta generación, que se consideran animales puros por cruzamiento o por encaste, ¿no? Esto puede servir para otro tipo de cría.
que es la cría tecnificada, porque allí sí hacemos encaste para la cría tecnificada, pues el panorama cambia. ¿Por qué? Bueno, porque la cría tecnificada supone el mejorar el ambiente, acondicionar el ambiente para que los animales, sean las cabras o sean las ovejas, esto va para los dos, produzcan a voluntad, sin estar, ¿cómo se llama?, amenazados por el ambiente. Entonces aquí tenemos los animales en buenas instalaciones, le damos buen pasto, buenos pastizales, le damos alimento concentrado, alimento balanceado, le damos manejo sanitario apropiado, en fin, modificamos el ambiente, ¿verdad?, para que estos animales puedan producir. Y allí, bajo esas condiciones, casi cualquier raza se puede producir. Sin embargo, esto supone un elevado costo, porque tienes que modificar el ambiente, dar alimento balanceado, manejo sanitario, todas cosas que no necesitaba, no necesitaba mucho nuestra cabra criolla, ¿verdad? ¿Cómo hacer el mejoramiento genético? A veces tenemos que plantearnos muy bien y revisar muy bien lo que queremos. Esta diapositiva que pongo yo aquí siempre trae muchas risas. Pero es cierto, fíjese, este es un rebaño que arrancó, un rebaño de cabras criollas que fue mestizado con raza canaria, y el productor lo único que le interesaba era que sus cabras produjeran más leche, no importa qué costo. Tenía una oferta de alimento balanceado bien buena, pero fíjense que seleccionó para más producción de leche sin seleccionar características de conformación de ubre, por ejemplo. Y entonces tiene, sí, una cabra que daban entre 6 y 7 litros de leche, pero que arrastraban la ubre y era un dolor de cabeza por ordeñar. Un dolor de cabeza por el tipo de enfermedades, las lesiones que se ocasionaban a la ubre. Tenía que, les colocaba sostenes a las cabras para que pudieran caminar dentro de los corrales donde estaban estabuladas. Entonces tenemos que pensar muy bien qué queremos y avanzar, aunque con paso firme. Como les decía, mestizaje y razas puras para la cría tecnificada, casi cualquier raza usted la puede producir en nuestros países. Casi cualquier raza se adapta a nuestros países bajo condiciones de cría controlada, bajo condiciones de cría tecnificada, nos gusta llamar a nosotros. Aquí les muestro, por ejemplo, las que se están trabajando en Venezuela desde hace aproximadamente unos 20 años para acá. En el caso de la alpina y la anglonubia un poquito más, desde hace unos 40, 45 años para acá. La alpina, la anglonubia, la sanen, la murciana, la toggenburg, la canaria, y todas ellas bajo condiciones de cría tecnificada se dan bastante bien. Yo publiqué un trabajo que demuestra esto hace ya unos cuantos años, fue en el 2008, y allí podemos ver cómo el nivel de mestizaje no influye sobre el... quiero decir, se puede utilizar casi cualquier nivel de mestizaje, inclusive llegar al puro por cruzamiento sin ningún problema, ¿verdad? Aumentando, sí, la producción de leche, la duración de la lactancia y todo. Voy a acelerar un poquito aquí porque ya veo que me queda poco tiempo. Lo mismo se puede plantear uno en la producción de ovinos. Nosotros hicimos un trabajo, aquí les voy a comentar, de mestizaje que les acabo de mostrar esa experiencia de mestizaje, un trabajo de mejoramiento genético a través de selección dentro de una raza, y esta raza fue la West African.
la West African, que en algunos lados la llaman peligüey, en otros lados lo llaman rojo colombiano, en fin, en distintos países le tienen distintos nombres, pero que al final es una raza tropical traída del oeste de África, que se adapta muy bien a nuestras condiciones, sobre todo en los países tropicales, y que ha colonizado los espacios. Ya en Venezuela desapareció la oveja criolla. Lo que usted ve en el 92% de los rebaños, en un estudio que hicimos, es algún nivel de mestizaje de West Africa, ¿no? Con otras razas como Barbados Barriga Negra o Black Belly, o Persa Cabeza Negra, que también se ha introducido todas desde África, ¿verdad? En este trabajo que presentamos ya hace unos años también, nos dimos a la tarea de hacer selección dentro del rebaño de los utilizando los mejores, las mejores hembras y los mejores machos de un gran lote de animales que teníamos. Arrancamos con casi 700 hembras y solamente dejamos 120 hembras, 60 para la característica de peso al destete y 60 seleccionadas por la característica de prolificidad, porque la idea de este trabajo era generar dos líneas paralelas, una de mejoramiento del peso al destete y una de mejoramiento de la prolificidad, que son dos cosas de las que hay deficiencia en la raza West Africa, porque a pesar de que es muy adaptada, muy rústica y está en todas partes, pues su peso al destete es muy bajo. Como ven ustedes aquí en este trabajo que iniciamos con un peso promedio de 11.8 kilos, no llega a los 12 kilos al destete. Este peso, el destete hablamos de 3 meses de edad. Esto es bastante poco para ser un animal de producción de carne, dirigido hacia la producción de carne, sobre todo si se compara con otras razas europeas y de otros orígenes, ¿verdad? En este trabajo fuimos durante varios años haciendo selección y logramos llevar, aquí hay en la tabla están 6 años nada más, pero el trabajo duró 10 años, logramos llevar el peso del destete casi a 17 kilos. Aquí aparece hasta 15 kilos en promedio en 6 años, en estos 6 años que están reflejados en esta tabla. Eso en cuanto al peso del destete. Y en cuanto a la prolificidad, para nuestra sorpresa, porque en la mayoría de las características reproductivas son de baja heredabilidad, logramos llevar la prolificidad. Ahí hay un error en esa tabla, dice peso al destete, eso es prolificidad, número de crías por parto, perdón, pido disculpas por eso, pero logramos llevar la prolificidad de 1.0 donde arrancamos a 1.6 crías por parto. Eso es equivalente a decir que el 60% de las ovejas tenía parto doble, ¿verdad? Una mejora significativa. Y eso lo hicimos a través de pruebas de progenie, porque lo que hacíamos era, una vez que teníamos las crías, evaluábamos los sementales y esos sementales, dependiendo del comportamiento de sus hijas, eran los que íbamos utilizando en los posteriores cruzamientos. Y fíjense aquí, en esta tabla que les presento, hay a mano izquierda, pues el número de varios sementales, el número de hijos que tenía cada semental, y pueden ver cuál fue el promedio del peso al destete de sus crías. Y pueden ver cómo hay diferencias significativas entre los sementales que utilizamos. Por ejemplo, este 1813, el número de ese semental, logró producir sus hijos en promedio, llegar al peso de destete casi a los 16 kilos, que es mucho más de los 11 kilos en promedio con el que arrancamos el trabajo. En el caso de los ovinos, se puede hacer también
el encaste, se puede hacer el cruzamiento con distintas razas. En los países tropicales se está utilizando muchas razas, como por lo menos acá en Venezuela, el Dorper, el White Dorper, el Santa Inés, y más recientemente para la producción de leche, razas como la Caun y la Aguasi, entre otras, que se han venido importando y trayendo al país para su utilización en mestizaje y en encaste hasta llevarlos a niveles de pureza total, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de las herramientas de diseminación genética, como son la monta natural, que es la que nos ofreció la naturaleza. Sin embargo, a través de monta natural es un poco el avance que se hace, es lento el avance que se hace, porque pues un semental puede servir en promedio de 30 hasta máximo 40 hembras durante una época de monta, y es mucho más eficiente si tomamos ese mismo semental y a través de las técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial, podemos en una sola temporada de colecta de semen de ese semental, podemos producir 3.000 o 4.000 papuelas de ese semental. O sea que lo podemos utilizar en 3.000 o 4.000 hembras en vez de las 30 hembras que lo hubiésemos podido utilizar de manera natural, ¿verdad? Hay varias técnicas de reproducción asistida. Siempre considera que la reproducción asistida, ya sea inseminación artificial, transferencia de embriones, etcétera, son técnicas de diseminación, de difusión de la genética. Lo importante es la genética que logramos tener, y ¿cómo la difundimos a la población? Pues hay ya distintas herramientas que se pueden utilizar. Creo que estoy sobre la hora, no sé si me avisas, Patricio, pero quedo a la orden para las respuestas, las preguntas y algunas respuestas que podamos dar. Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, ya hay algunas preguntas. Susi Villagrán pregunta, ¿cómo manejan el porcentaje de infertilidad y hermafroditismo, teniendo en cuenta que normalmente los productores les interesa buscar animales machos sin cuernos? ¿Machos? Sin ¿Perdón? cuernos, machos acornes, machos mochos. Sin cuernos. Machos Bueno, sin cuernos. Sobre todo en función del gen genéticamente, P. Sí, ya genéticamente se han estudiado que la ausencia de cuernos está asociada al hermafroditismo. Y hasta en un 30%. Entonces, seleccionar machos que son acornes naturalmente, pues ofrece ese tipo de problemas. La única solución es no utilizar machos acornes. Si necesitamos que los animales no tengan cuernos, tenemos que descornarlos físicamente y no genéticamente. Pregunta, bueno, una niña, una pregunta que es, que digamos no es de Venezuela, ¿sí? Que es de República Dominicana, y si vos sabés si hay, dónde se pueden encontrar datos que vengan todas las pruebas de progenie de machos que se están comprando o que se ofrecen a la venta, o semen que se ofrecen a la venta. Sí, en Venezuela está ingresando desde hace aproximadamente unos 15 años una gran cantidad de material genético de distintos países. Está ingresando material genético de Brasil, está ingresando material genético de Estados Unidos, está ingresando material genético de España, material genético de Francia. En fin, a través de semen, a través de embriones, a través de animales vivos que se han importado. El tema es que en muchos de estos países no hay pruebas de progenie, excepción de Francia, que está muy avanzado en el tema de progenie. Los americanos están haciendo
los primeros pininos en las pruebas de progenie, pero siempre con muy pocos animales y con muy pocas observaciones, lo que no las hacen muy confiables esas pruebas de progenie. Pero yo tendría que decir que en este momento en Francia, desde Francia, es donde hay material disponible con pruebas de progenie. En España también se está haciendo algo con pruebas de progenie. De hecho, hay una asociación de murcianos y de la asociación de cabras canarias también están empezando a hacer pruebas de progenie, pero están apenas en pañales, pues, digámoslo así. Bueno, hay una pregunta digamos, muy común en casi todos los productores, porque en línea general los productores extensivos tienen ovejas y cabras en forma conjunta, y la pregunta es si conoce algo justamente de el apareamiento de carneros y ovejas o chivos y ovejas, ¿sí?, del producto que se obtiene. Sí, son las famosas. Yo me río porque cada vez que me preguntan digo es imposible, simplemente por una cuestión del número cromosómico. Sí, sí, pero a pesar del número cromosómico, hay reportes de algunas quimeras que se han logrado, ¿no? Aquí hay que hablar que, y yo lo puse en la lámina, pero no lo comenté, que las cabras tienen 30 pares de cromosomas, las ovejas tienen 27, es muy poco probable que se dé un cruzamiento efectivo. Se han reportado casos en la literatura, hay algunos casos reportados, pero es casi imposible como tú lo dices. María Pérez, te mando un saludo muy grande, ya que dice que fuiste su mentor Una buena y un amiga. excelente profesional. Una buena amiga. Saludos, María. Está Bueno, trabajando ahora en Colombia, creo. bueno, no veo ninguna otra pregunta más que saludos y agradecimientos. Por lo tanto, yo personalmente debo agradecerle a Luis haber aceptado este desafío de participar en este programa, con lo cual creemos que el aporte ha sido muy interesante y muy accesible, sobre todo para aquellos que quizás no tienen una formación profesional y hay que adaptar bien, digamos, a nosotros los que somos docentes investigadores universitarios, por ahí nos cuesta un poco, pero bueno, se entendió perfectamente bien lo que Luis nos quiso transmitir. Así que desde ya, muchísimas gracias, Luis, y tu saludo final. Gracias a ustedes y sé que en algunas, que es difícil llevar estos temas al entendimiento de las personas que no manejan el área, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo por darnos a entender. Estamos siempre a la orden y gracias, Patricio, nuevamente por la oportunidad y quedamos también a tus órdenes.